soft spoken porque siento que se me va a complicar hablar muchísimo con la voz susurrando. Hoy vamos a estar leyendo este libro, Filosofía en 11 frases. Les voy a decir antes que nada cuáles son las 11 frases que tiene por si les interesa. Las frases son: nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, de Heráclito. Solo sé que no sé nada, de Sócrates. Ama y haz lo que quieras, de San Agustín. Oh amigos, no hay amigos, de Aristóteles. El hombre es el lobo del hombre, de Hobbes. Pienso, luego existo, de Descartes. Todos los sólidos se desvanecen en el aire, de Marx. Nada hay fuera del texto, de Derrida. Donde hay poder y resistencia, de Foucault. Soy el que soy, de Dios. Y Dios ha muerto, de Nietzsche. Nosotros el que vamos a leer es Dios ha muerto, de Nietzsche. Bueno, de frente al Cristo en la cruz. Antes me gustaban más las cruces de los luteranos, despojadas e impersonales. Aquí la sangre, la lágrima, el gesto del músculo doliente. Nunca entendí eso de las religiones monoteístas que adoran un solo Dios invisible, pero necesitan de figuras personales por todos lados. Si hasta Dios se vuelve personal, le hablan, le ruegan, le piden. Y lo peor es que él contesta y premia, se enoja, piensa, habla, protesta. Che, sos vos, escucho por detrás de mí a alguien susurrándome. ¿Trajiste la merca?, insistió. Me di vuelta y vi a 2 jovencitos con un poco de cara de asustados. Hice una mueca de negación consentida, como diciendo no, no soy yo, pero está todo bien, no los voy a retar ni a denunciar. Pero los jóvenes ya estaban encima de otra persona a 4 filas de la mía, que parecía ser el individuo buscado. Conversaron por muy poco tiempo y vinieron los 3 hacia mí. Creí que iba a temer, pero no me pasó nada. Me sentía cuidado por la cruz. Capo, ¿tenés cambio de 500? Recordé el relato de Jesús echando a los mercaderes del gran templo. Pero ¿cuál era el templo y cuál era el mercado? Cuando les estaba dando el cambio, se empezaron a escuchar gritos en la puerta. Recién ahí vi corriendo a unos monaguillos que se dirigían hacia la puerta para calmar la situación. Una joven veinteañera había irrumpido en la iglesia y caminando por el centro hacia la cruz, con paso regular, casi militar, repetía con voz desencajada: busco a Dios, busco a Dios. Rubia con una remera gastada de Nirvana, con las mangas cortadas, unas bermudas negras y unos borceguíes, repetía como una plegaria: busco a Dios, busco a Dios. Cuando los curas llegaron hasta ella, el resto de los presentes ya se habían calmado, y no se entiende bien por qué decidieron entonces no intervenir, casi como acompañando a la joven en su marcha hacia el centro de la iglesia. Reconocí de inmediato el texto de Nietzsche. Todos conocen a Nietzsche, antes que nada por su frase Dios ha muerto, frase que la valida además de muchas polémicas, muchos malentendidos, en especial si la contrastamos con otra de sus frases provocativas: no hay hechos, solo interpretaciones, que nos permite en principio cuestionar la idea misma de la polémica y de malentendido. Alguien que promulga el carácter hermenéutico de toda afirmación tiene problemas cuando quiere defenderse de supuestas malas interpretaciones de sus pensamientos. Pero también es cierto que el carácter hermenéutico del conocimiento no justifica arbitrariedades obvias frente a cruces textuales que nos permiten elegir ciertos horizontes interpretativos por sobre otros. Algún día se leerá la Biblia como un manual para arreglar motores de naves espaciales, no lo descarto, pero hoy por hoy en el marco de interpretaciones posibles muestra sus limitaciones, su horizonte hermenéutico. En todo caso, ¿qué quiso decir Nietzsche cuando anunció la muerte de Dios? ¿Sabremos alguna vez qué quiso decir? ¿Importa saber qué quiso decir? ¿Cómo interpretamos nosotros hoy esa frase? ¿Y cómo la interpretamos a partir de 2 marcos? Por un lado, el resto de la obra nietzscheana, y por otro, nuestra propia facticidad, nuestro propio aquí y ahora. La joven llegó hasta la primera fila. Su voz comenzó a enflaquecer un poco. Algunas señoras mayores que habían estado rezando la miraron con algo de compasión, de simpatía. Creí que los jóvenes compradores de cocaína iban a participar con algún grito, pero cuando los quise encontrar ya no estaban. Supe en ese momento que solo yo sabía de qué se trataba la escena y dudé. ¿Hacía falta involucrarse? Claramente no. Mejor salir calladito y sin que nadie se diera cuenta. Pero el silencio incómodo que se generó con la chica parada dándonos la espalda frente a la cruz me enclavó en el lugar. Ella estaba esperando una respuesta, una devolución. Otra vez el mercado de la iglesia. Creer que se puede negociar con Dios. ¿Es que se te ha perdido?, le grité. La chica se dio vuelta con el rostro atravesado por una sonrisa infinita, exactamente la cara que no debía poner en esta representación. No recordaba bien literalmente cómo continuaba, y además su mirada me intimidó, pero me sentí embriagado por el texto.
como si las palabras me utilizaran para poder salir e irrumpir en su sonido. ¿Se te ha extraviado como un niño? ¿Se ha escondido en algún lado? ¿Nos tiene miedo? ¿Se ha embarcado? ¿Ha emigrado? Al final me salió textual y sentí orgullo. 3 señoras que me miraban perplejas empezaron a aplaudir. No podía creer haberme acordado del texto de memoria. Recuerdo una vez en 7º grado haber olvidado un párrafo en un acto escolar sobre San Martín y sufrir mucho ese silencio eterno, hasta que alguien te rescata. La señora, que parecía más viejita de las 3, dio 2 pasos cortos y me habló en voz bien alta. No entiendo lo de embarcarse y emigrar. Esconderse puede ser, perderse también, pero mudarse no lo entiendo. ¿Por qué Dios se iba a mudar? ¿A quién se le ocurre eso? Igualmente, es cierto que por fuera del mundo de la academia, la frase ha suscitado la posibilidad de encontrar en Nietzsche al chivo expiatorio perfecto que quiere destruir el bien de este mundo. Un bien que siempre necesita sentirse amenazado para justificar, en su nombre, cualquier cosa. Matar a Dios no es un asesinato cualquiera, no es ni siquiera demoníaco, por lo diabólico, por lo menos juega en las mismas ligas que Dios. Acá estamos en presencia de un parricidio, pero del peor de los parricidios posibles, ya que no se trata de un hijo que mata a su propio padre, sino de un hijo que mata a quien ha hecho posible que haya hijos y que haya padres, que ha hecho posible los vínculos, las cosas, la fuerza, el tiempo, los colores, la disposición específica de una realidad que se manifiesta incluso de un modo amable y hospitalitario para que todos la podamos supuestamente conocer, que haya todo lo que hay, que haya. Se trata de un hijo que mató al padre de todos los padres, no siendo el hijo de todos los hijos. Algo que empeora el asunto, ya que fue nadie quien mató al único ser que no es nadie ni alguien, sino el ser mismo. Metáfora enclavada hasta la última neurona del cerebro. Los padres crean hijos, alguien debió haber creado o como mínimo causado todo esto. Ergo, Dios es el Padre. ¿Y la Madre? No la Virgen María, sino la otredad que irrumpe impropia para que lo propio se exilie. ¿Y la Madre? ¿Quién mató a Dios? Maten al mensajero. La historia de las instituciones enseña con Nietzsche. Como si Nietzsche hubiera subido al cielo y le hubiese pegado él mismo a Dios 3 tiros en la frente. Aunque tal vez haya sido mucho más efectivo simplemente el haber anunciado su muerte con 3 palabras. El Dios ha muerto. Ha dolido mucho más que la escena imaginaria de la muerte de Dios, que un ser humano presuma afirmar que Dios ha muerto y con las mismas palabras con las que Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Nietzsche anuncia la muerte de Dios. La primera gran polémica es clara: o cuando habla de Dios lo hace en forma literal, o cuando habla de Dios lo hace metafóricamente. Luego, si habla de Dios en términos literales, o si el Dios al que se refiere la frase Dios ha muerto es el mismo Dios de las religiones del libro. Entonces se nos abren otras nuevas 2 opciones. Y este Dios literal además realmente existió y murió, tal como se desprende de la escarbada literalidad de la frase, o bien Dios nunca existió, y entonces su muerte no es más que una muerte literaria, tal como lo fue también su existencia. O sea, Nietzsche está hablando de Dios en términos literales, es que se está refiriendo al Dios protagonista de un libro llamado la Biblia. El problema es que este protagonista y su historia no se muestran como un relato de vida y muerte. Quiero decir, el Dios literal de la Biblia nunca muere en la Biblia, con lo cual si esta fuera la hipótesis habría que demostrar también de qué modo se sostiene una interpretación que se encuentra en el relato bíblico que no está en el momento de la muerte de Dios. Demasiado insípido. Vamos a esta primera opción. Supongamos que Nietzsche hablaba de Dios en forma literal y supongamos que Dios existió y murió. Ok, comienza entonces toda una serie de problemas. Primero, ¿puede Dios morir? Parecería que no, por lo menos dada su definición en eterno, omnipotente, perfecto, etc. Un Dios que muriese no sería un Dios, ya que si algo define a Dios y lo diferencia de los seres humanos es su condición de absoluto, el material, incorpóreo, atemporal. Definitivamente un Dios que muriese no sería Dios. Claro, pero pecaría a Dios entonces de una falencia. Si Dios no puede morir, estamos caracterizando a un Dios desde la impotencia, desde el no puede. ¿Cómo no va a poder Dios algo? Te diría al revés, que un Dios que no pueda algo no sería Dios. Por lo tanto, Dios tiene que también poder morir para ser omnipotente. O sea que todo lo puede, o sea Dios. Te haré una segunda modulación del problema. Si Dios entonces para ser Dios tiene que poder morir también, entonces Dios tiene que poder suicidarse. ¿O quién podría, si no, matar a Dios? Demasiado problema tendríamos ya con la muerte de Dios, que ahora le agregamos su suicidio. Es que la omnipotencia tiene que incluir también la posibilidad de poder no poder. Así se nos arma un segundo problema. ¿Quién mató a Dios? Entiendo que por una cuestión de fuerza, de entidad, el único que puede matar a Dios es justamente Dios mismo. ¿Querés armar más polémica aún? Sin embargo, te cuento que ha habido muchos pensadores que no solo anticiparon a Nietzsche con la idea, sino que propusieron directamente el suicidio de Dios,
como el caso de Mainlander. Desde un punto ontológico podríamos pensar al revés, que el mundo no ha sido una creación de Dios, sino la sustanciación de su muerte. O sea, estamos viviendo día a día la muerte de Dios, su extinción paulatina, su autocadaverización. El mundo surgió como consecuencia de ese suicidio. El cosmos implota, Dios muere, esa existencia imperfecta, la que estamos, no es más la que se desprende de sus esquirlas. Resta decir que por eso esta vida y este mundo no son más que un gran pesar producto de este estado de putrefacción. No somos más que la presencia cadavérica del Dios que ha muerto. Porque si Dios existiera, ¿permitiría todo esto? Viene durísimo hoy, ¿eh? Me encantan estas discusiones. Los saludos a los dos y me engancho con este segundo problema. ¿Quién mató a Dios? ¿Se mató él mismo? ¿O lo inconcebible y por ende inaceptable es que lo hayan matado los seres humanos? O para peor, lo más inconcebible de todo es como dice Nietzsche, que lo haya matado el cristianismo, la propia iglesia. Zarpado, no entiendo esta última opción, que lo hayan matado los hombres. Puede ser, aunque habría que justificar muy bien por qué un ser inferior logra matar a un ser superior. Pero la iglesia... pero si a Dios lo mataron los seres humanos, entonces no se trata de un verdadero Dios. ¿Por qué no? Acá pasa de todo. Deicidio, parricidio, la gran aspiración humana siempre fue matar a Dios para quedarse con su trabajo. Yo sigo sin entender por qué lo pudo haber matado la iglesia. Uno de los monajillos jovencísimos cruzó a la señora. Pero por favor, Marta, la chica se ve que tiene problemas. ¿Cómo se va a tomar todo esto en serio? Marta lo miró un poco con sorpresa y un poco con desprecio. Los curas vienen cada vez más boludos, me dijo sin ningún rubor. Dale, decime, insistía conmigo. ¿Qué significa mudarse? No hice tiempo ni siquiera a preguntarme si debía responderle cuando la joven reprendió el parlamento mirándonos a todos de frente y dándole la espalda a la cruz. ¿Que a dónde se ha ido Dios? Yo te lo voy a decir, lo hemos matado, ustedes y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Tal vez sea este parágrafo 125 de la Yaciencia el texto más famoso de los tantos en los que se afirma la muerte de Dios. Nietzsche crea el personaje de un loco que llega a un mercado a gritos y con una lámpara encendida en pleno día buscando a Dios. Claro, todo el mundo en un mercado, convencidos de su propio ateísmo, no pueden sino reírse de él. Pero cuando el loco ante las risas anuncia que esa búsqueda no tiene sentido ya que Dios está muerto, todos quedan impávidos, impactados, atemorizados. Ni hablar cuando a continuación y sin ninguna parsimonia descubre que sus asesinos, ustedes y yo, todos nosotros, somos sus asesinos. ¿Pero qué significa que nosotros matamos a Dios y por qué lo hicimos? En primer lugar, y aunque parezca una tontera, cabe la pena remarcar que Dios no murió de viejo ni de problemas de salud. Fue asesinado, no es lo mismo, fue un crimen, le quitaron la vida. Tal vez también haya sido un crimen su nacimiento, pero fue un crimen. Esto es por fuera de la ley. Por fuera de una ley que Dios mismo liga a la humanidad, que como toda ley nos arroja una estructura circular y paradójica. No matarás, dice el sexto mandamiento, no matarás nunca. Y ahí la fuerza de un mandamiento. Pero increíblemente también es cierto, como explica Derrida, que el texto del Éxodo, justo después de los mandamientos, Dios establece los juicios, donde habilita a su pueblo a matar a aquellos que no cumplan con la ley. O sea que se habilita el matar para que se cumpla con la ley que establece que no hay que matar. Una vez más la figura circular, vale matar para que nadie mate. O peor en este caso, ya que visto el texto nos encontramos con que muchas de las faltas que provocan la pena de muerte parecen de una densidad mucho menor a semejante castigo. Habrá que insistir, como hace Derrida, en comprender la relación entre la muerte y la ley, que han sido paradójicamente las culturas provenientes del no matarás, las que más han apostado a la pena de muerte como un modo de resguardar la ley. Pero ¿cómo hemos podido hacerlo?, agregó la chica y rompió en un llanto desconsolado, a tal punto que se quebró y cayó sobre sus rodillas. ¿Cómo hemos podido hacerlo?, repitió con la voz baja y entre lágrimas fue desgañitando una a una las lamentaciones del loco por el acontecimiento de la muerte de Dios. Pero ¿cómo hemos podido volvernos el mar? ¿Quién nos prestó la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hicimos cuando desconectamos a la tierra de su sol? ¿Hacia dónde caminar ahora? ¿Hacia dónde iremos nosotros? Marta corrió a abrazarla, pero la chica seguía sollozando. Nena, le dijo Marta, no vamos a ir a ningún lado. Mirá la calle. Volvieron los milicos. Nunca aprendemos. Y toda la gente aplaude, como antes aplaudían acá. ¿Sabes los muertos que tiene cargada la iglesia? Es todo lo mismo, nena. Ayer la iglesia, hoy la democracia, pero los idolatrías son siempre las mismas. Héroes y villanos, la gente aplaude y muere. Y muere un mártir. Alguien promete la salvación, todos se hacen los sota. Sota, palabra vieja, no, es por las barajas. El paje que está ahí parado y que no ve nada. ¿Qué hicimos cuando desconectamos a la tierra de su sol? Nos lleva directamente a otro texto de Nietzsche.
Así habló Zaratustra, donde sobre el final de Zaratustra, el antiprofeta que, entre otras cosas, viene a anunciar la muerte de Dios, el fin del último hombre y el advenimiento del superhombre, se encuentra con el Papa, que está jubilado por la desaparición de su jefe. Lo ve alicaído, triste. El Papa jubilado no puede admitir la muerte de Dios. En realidad entiende que Dios ha muerto, pero no puede dejar de buscar un centro. Algo le falta, algo previo a Dios. Aquello que hace a Dios, de lo cual Dios es solo una manifestación. En vez de reconciliarse con sus pendientes humanos, deambula conceptualmente intentando comprender qué ha sucedido. Tal vez allí anida uno de los puntos más problemáticos de la frase. ¿Ha muerto un Dios o se ha ido volviendo caduca la idea del centro, de todo centro, un principio ordenador de la existencia? Y si así fue, ¿puede el ser humano modificarse tan radicalmente para aprender a vivir descentradamente? Pero sobre todo, ¿qué significa vivir sin centro? O al final la ausencia del centro nos condena a una errancia infinita en su búsqueda infructuosa. ¿Se puede vivir sin dioses o se trata de quedarse venerado de dioses muertos? ¿Y no han estado siempre muertos nuestros dioses? ¿No hemos siempre venerado fantasmas? La chica se derrumbó, no pudo seguir. Marta continuaba hablando, los monaguillos se habían ido, quedado paralizados. Las otras dos señoras conversaban entre sí. Uno de los dos chicos que había estado en la compra y venta de droga apareció por un costado y se acercó con algo de cuidado a la joven. Mica, le dijo, vamos, por favor. Las lágrimas de Micaela le habían corrido la pintura de los ojos. Con mucha habilidad continuó mascullando. ¿No nos volveremos errante como una nada infinita? ¿No oiremos todavía a los sepultureros que entierran a Dios? ¿No nos llegará el olor a la putrefacción divina? Marta se perturbó. El entierro de Dios es mucho, nena, por favor. Alguien que me explique todo esto. Levantó la voz buscando a los monaguillos. El amigo de Mica logró incorporarla. Vamos, Mica, te pasaste. Esto es demasiado. Pero Mica remató con su último aliento. Los dioses también se pudren. ¿Por qué muere Dios? ¿Y quién lo mata? No es que muere Dios, muere un determinado relato sobre Dios. Deja de tener validez cierta metáfora de lo divino. Es fundamental tener en cuenta la idea de la metáfora de Nietzsche, ya que sobre todo, en verdad y mentira en sentido extramoral, Nietzsche define la verdad como una metáfora útil, y a la inversa describe de su caso una verdad cae cuando esa metáfora ya no sirve, ya no explica, ya no logra su objetivo. Es como una moneda, dice Nietzsche, que ha perdido el valor y se ha vuelto mero metal, mero relieve. O sea, no hay verdad, sino interpretaciones útiles, que van detonando de sentido la existencia. Pero cuando cambian las condiciones materiales y las preguntas existenciales se desplazan, muchas de estas metáforas deben redescribirse. Ahora, porque ya no es útil la metáfora de Dios. Bueno, esa fue una parte. Si es justo, podemos seguir leyendo la próxima parte otro día. Ustedes díganme y yo contenta con ustedes. Por si acaso nos quedamos en la página 231.